Hoy estamos con todos ustedes para hablarles del mes que acaba de concluir y que se ha celebrado el Enero Blanco, una iniciativa que se puso en marcha gracias a la unión entre la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de la Salud Mental, precisamente para tratar de este tema del Enero Blanco, que va a hacer referencia principalmente durante el primer mes del año a la depresión. Tenemos con nosotros a la neuropsicóloga Josiane Nóbrega. Ella pertenece al grupo Girasol Vida de nuestra localidad y va a hablar durante los próximos minutos de todo lo que tiene que ver con este Enero Blanco. De hecho, se van a dar cuenta que ella, precisamente, aunque yo vaya de negro, viene de ese color. Josiane, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y, como siempre, es un honor estar aquí para hablar de un tema que é importante levar conhecimento à sociedade como um todo, não? Porque nosso objetivo principal é esse, levar a voz a romper com os preconceitos e conscienciação das pessoas da importância do que é Enero Blanco. Enero Blanco é uma forma de nós pararmos, reflexionarlo, não? E pensar um pouco no que seria tudo que vivemos no ano anterior. E como vamos viver agora nesse novo ano, o que queremos para nós. Como abrir um capítulo, não? Como abrir um capítulo de um livro, uma hoja em branco, não? Onde vamos escrever tudo aquilo que queremos, o que pensamos que podemos fazer em relação à nossa vida. E também pensar que podemos cambiar de atitude, porque esse é o objetivo, de possamos cambiar as condutas que nos estão dificultando em relação a determinadas situações da vida. Para isso, temos que saber o que seria a saúde mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é um equilíbrio. É um equilíbrio entre nosso bem-estar social, emocional e físico. Então, a vezes, se nosso equilíbrio mental não está bem, se vai ser afetado nosso pensamento, nossa forma de ver a vida. Então, é importante que nós tenhamos esse equilíbrio. Todos nós temos saúde física e saúde mental. Desde nossa niñez, a adolescência, a vida adulta, hasta a bebês. Em determinado momento, sofrimos alguma enfermidade física que nos hace que nós nos detengamos, não? E temos que parar e cuidar um pouco de nós. Do mesmo modo é como a saúde mental. Em algum momento passamos por determinadas situações da vida que nos fazem que paramos um pouco e reflexionamos o que está ocorrendo, o que ocorreu para que eu não esteja bem. Não? Esse é o nosso objetivo. Não é porque não estou bem, não significa que eu não posso seguir adelante. E o que me leva a não estar bem em relação à saúde mental? A saúde mental pode generar determinados equilíbrios. Normalmente, os equilíbrios é a nível cerebral, a nível hormonal, porque é química. Essa química se desestabiliza e que leva a determinados comportamentos a nível emocional, cognitivo e condutual, não? A nível emocional, apresentamos determinados sintomas que seriam tristeza, apatia, não ter ganas de fazer determinada situação. Josiane, si te parece, vamos a ir esquematizando todo para que la gente no se nos líe, ¿no? Vale. Vamos a empezar, en primer lugar, diciendo qué es la depresión, porque este Enero Blanco precisamente está enfocado para darle visibilidad a una enfermedad que cada vez es un problema mayor para la sociedad en la que nos encontramos. Antes las personas con depresión eran como, no se les daba importancia. A día de hoy es una enfermedad incapacitante que provoca muchísimas bajas a lo largo del año en todo el mundo. Entonces me gustaría que fuéramos tocándolo por capítulos. ¿Qué es la depresión? Bueno, a raíz de eso, ¿no? La importancia de hablar sobre la depresión, que la Organización Mundial de Salud junto con la salud mental determinou que o dia 13 de janeiro seria um dia mundial contra a depressão, porque mais de 300 milhões de pessoas no mundo padecem
de depresión y es incapacitante, ¿no? Que lleva a morbilidad y a mortandad. Esa es la preocupación mayor, porque el estado emocional de la persona lleva a pensamientos que llevan a depresión y al suicidio. Y ese es nuestro objetivo principal, para que no llegue a ocurrir eso, para prevenir. Por eso que tenemos que hablar, para que las personas sepan que hay camino a seguir. Bueno, pues dentro de lo que es la depresión, que es verdad que hay distintos tipos de depresión, encontramos diferente sintomatología, pero ¿cuáles serían esos síntomas para que una persona pueda darse cuenta que está en un estado depresivo? Muchas veces las personas no tienen conciencia de que está sufriendo o padeciendo depresión. Uno mismo no sabe, está viviendo un momento de tristeza, de apatía, falta de ganas, y cree que es normal, y puede ser normal, dependiendo del ámbito que nosotros, cuando valoramos, vemos. Por ejemplo, es normal que tú te sientas triste si tú perdió a alguien, tú pasó por una pérdida, por ejemplo, una pérdida laboral, tú has perdido un trabajo, una pareja, es normal. Lo que no consideramos normal es cuando eso alarga el tiempo, más de 2 semanas o más, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es como una alerta. Mira, no está bien. Y otra cosa, tengo que intentar ver lo que está me haciendo, me afectando, para que no esté bien. Una de esas causas es justificable, pero hay momentos que no es justificable. Entonces, eso es un señal de que la persona padece de síntomas depresivos. También puede presentar problemas de insomnio, ansiedad, disturbios alimentares, ganas de comer o ganas de no comer. Depende de cada persona cómo va a reaccionar. Esses são alguns sintomas que temos que estar alerta, que nos leva a crer que essa pessoa padece depressão, um quadro depressivo. Também há uma depressão que nós consideramos enmascarada, que é quando esses sintomas não estão muito claros, mas a pessoa somatiza através de uma enfermidade, não? Porque, como eu disse anteriormente, é um equilíbrio entre o corpo e a mente. E se minha saúde mental não está bem, meu corpo vai enfermar. Então, eu vou responder através de uma enfermidade. Isso não significa dizer que eu estou depressiva se eu estou com insônia. Eu estou depressiva se não me apetece comer. É uma soma de vários sintomas que não vai dar claro esse diagnóstico. Muchas veces el propio paciente no se da cuenta que tiene depresión o que está en un estado depresivo, pero sin embargo la familia hay veces que sí que debe estar alerta ante ciertos síntomas, ¿no? Sí, es verdad que sí, la familia debe estar alerta, pero nem sempre en algún caso la familia no está alerta. Por ejemplo, nosotros vemos eso muy claro en relación a los adolescentes, porque los adolescentes en muchos momentos eles se retraen, está callado, no quiere hablar con la gente, se cierra en su habitación o en su pequeño mundo, ¿no? Y los padres muchas veces no se dan cuenta que ese niño que ahora en ese momento es adolescente está sufriendo, pasando por ese proceso. Y a veces es necesario él hacer determinadas actitudes para que los padres lleguen a ver. Llame la atención, ¿no? Llama atención y que el padre pueda ver lo que está pasando y que está sufriendo. Por eso que es muy importante nosotros estarmos atentos, no solamente con nosotros mismos, pero también con nuestros familiares a nuestro entorno, porque puede estar sufriendo y es lo que ocurre, sufre callado, sin pedir ayuda. Y es importante que pida ayuda para que no esté solo, que puedes tener ayuda y si alguien le da la mano, esa persona sigue adelante. Es más fácil. ¿Cuáles son las causas de la depresión? ¿Está claro a día de hoy cuáles son las causas que provocan este tipo de enfermedad? Mira, las causas tenemos claro que puede ser de origen biológica, genética, ¿no? Que vienen a través de los genes hereditarios, ¿no? Si alguien de su familia padece depresión, seguramente alguien posteriormente va a seguir dentro del proceso depresivo. Pero también de causas ambientales,
tipo conflitos familiares, conflitos laborales, conflito de pareja, pode levar a um processo depressivo. Também pode ser causas ambientais, também naturais. Por exemplo, o entorno, a natureza em si. Por exemplo, verificamos que na época de inverno o índice de depressão é muito mais alto. Y los cambios de estación, ¿no? La primavera, por ejemplo. Também, porque justo na época de transição. Por isso, o enero branco é um período de transição da vida. Porque quando cambiamos algo novo, normalmente, se não estamos preparados, podemos passar por esse processo de dificuldade emocional de gerenciar esses cambios da vida. Entonces, eso lleva a un proceso depresivo. ¿Cómo se puede salir de esta enfermedad? ¿Hay de verdad una salida? Porque muchas veces, yo que he tenido la oportunidad de hablar con diferentes enfermos, hay veces que lo ven todo tan negro que no ven que pueda haber una cura, una salida a una enfermedad tan complicada como esta. Sí, ese es el pensamiento, porque como he dicho, que hay el disturbio, la desorden, a nível hormonal, que leva a esse desequilíbrio, que o pensamento se queda afetado. E nisso, o paciente não vê, claro, a situação que está a seu redor, a sua vida, não? Pero claro que há saída, claro que há forma de tratar, há formas naturais, que é as que, para mim, eu vejo muito buenas, pero quando se trata de um caso mais grave, agudo no sentido que há tempo que essa pessoa está nesse processo. É necessário resgatar essa pessoa desse processo, como eu disse, é a nível químico cerebral e necessitamos da química farmacológica, o tratamento farmacológico para sacar mais rápido esse paciente desse processo. Então, nesse caso, entra a medicação. É importante buscar ajuda de um profissional capacitado para fazer cargo desse paciente e o tratamento que ele mais lhe convém, de acordo com cada caso. E a nível psicológico, como se trata esta enfermedade? Bueno, a nível psicológico, tratamos principalmente através da terapia condutual, que é que nós temos mais resultado, não? Onde os pacientes vão recodificar seus pensamentos através de tudo que já vivido, não? E repensar, levar novas crenças, não? Deixar as crenças do passado e reafer o pensamento através de novas crenças e assim reconstituir que seria as emoções a nível cerebral e superar as dificuldades que ele antes creia porque não via, fazer com que esse paciente veja a vida com uma outra óptica, fazer com que esse paciente veja a vida de uma outra forma, não? Cambiar a forma que ele via. E é isso que hacemos através da terapia. Vale, y ahí dentro de esas terapias además hay una serie de recomendaciones que se les hace al paciente, ¿no? Y es un cambio en el modo de vida. Sí, porque la importancia es que ese paciente pueda ver que ele pode cambiar, que há solução, né? Que ele não está solo, que ele pode dar o primeiro passo. Primeira recomendação que nós trazemos é que ele dê o primeiro passo em busca da solução, não? E que ele também não mire as coisas que ele já vivido, porque o passado já está. Então, ele pode reviver de uma forma distinta, não? Atividades placenteiras que ele pode fazer, exercício, ele pode, através de música, buscar também encontrar esse equilíbrio interior. São muitas coisas que ele pode solo, até ele mesmo solo, não há necessidade. Claro, porque no momento que ele está mais sí, cuando está más hundido, ele necessita que sacamos ele de aí. Pero gradativamente ele pode ir solo, dando passito a passito. Como eu disse, enero branco significa correr uma hoja em branco e escrever. Tu pode escrever as metas e fazendo cositas pouco a pouco. Tu vai determinar uma meta para a tua vida. Mas não tem que ser uma coisa muito grande, coisa pequena. Tu vai escrevendo. Isso é muito importante.
Uno cree que eso no es válido, pero eso es muy importante para que la persona pueda ver los logros que va atingiendo. Ujú. Es importante también hacer ejercicio, hemos dicho escuchar música, por ejemplo, practicar ejercicio, aunque sea poco a poco y desde casa y siempre paso a paso, ¿no? Sim, porque o que acontece? O paciente, quando está no processo depressivo, ele não tem gana de nada, não tem gana de sair, nem de, muitas vezes nem de levantar da cama, às vezes nem de duchar-se, não? Então, quando dizem, tu tens que fazer exercício, isso às vezes é uma tarefa muito dura para o paciente, mas tu deves, principalmente os familiares, as pessoas ao redor dele, incentivar a ele, não imponer, tipo, vamos juntos, vamos a tal sitio, para que essa pessoa pueda dar o primeiro passo e ir. Não tem que ser uma carreira, não, de muitos quilômetros. Às vezes um passeio no parque que está cerca de tu casa, já é importante isso. El contacto con la naturaleza, otro de los aspectos. O contato com a natureza é muito importante no sentido de que vai conectar, não, vai proporcionar o que seria as zonas prazerosas do cérebro, a serotonina, noradrenalina, e isso vai ativar essas neuronas que vai te ajudar no processo depressivo. Então é muito importante que eles, a parte visual, o que está vendo, isso tudo vai llenar sua mente e seu coração e sua alma. Isso vai proporcionar que ele possa recuperar esse equilíbrio que nós anteriormente ya comentamos. Es un cambio en definitiva de hábitos y también un cambio de hábitos en la alimentación es muy beneficioso para este tipo de enfermedad, Josiane. Sim, a alimentação é fundamental. É importante comer sano, porque muitas vezes alguns alimentos no processo depressivo, o próprio organismo pede esses alimentos e a pessoa condicionalmente vai aí a buscar esse alimento porque se sente mais lleno, se sente mais confortável com esses alimentos, pero é uma coisa que leva como um círculo vicioso. Ele se alimenta mal, cada vez mais, e isso prejudica. Por isso que é importante tentar buscar alimentos que ajudam ao cérebro a se restabelecer. Y además hay alimentos, como en este caso por ejemplo el plátano u otros, que ayudan a que la serotonina, uno de los neurotransmisores de nuestro cerebro, esté más activo. La serotonina es la responsable de nuestra felicidad y muchas veces la falta de serotonina en nuestro cerebro provoca precisamente la depresión. Es como un círculo cerrado en el que cuando nos escapamos de ese círculo provocamos esa depresión, pero si volvemos de nuevo a restaurar ese círculo, todo mejora en nuestro organismo y en nuestra mente. Com certeza. Además del plátano, el fruto rojo. Entonces, si podemos investigar, bueno, podemos nombrar depois, um momento dado, falar solamente dos alimentos que são beneficiosos à depressão. Temos todo um link desses que são esses alimentos que nos ajudam em todo o processo, não? Pero eso ya es un tema que tenemos que hablar solamente del tema. Otro día hablaremos más concretamente de cuáles son los superalimentos beneficiosos para cada enfermedad y nos centraremos en las enfermedades mentales que son varias. Sí. Y cómo es importante los alimentos, ¿no? Además de tudo que es la naturaleza, porque nosotros somos adeptos de la importancia de estar conectados con la naturaleza y lo que es natural, que serían los alimentos, todo que viene de la tierra, es muy importante para nuestro bienestar físico y emocional. Y luego hay una cosa muy importante, los pensamientos reiterantes, los pensamientos rumiantes de nuestra mente, esos que les damos vuelta una y otra vez, uno y otro día, y así durante mucho tiempo. Tenemos que saber o ser capaces de pararlos, ¿no? Sí, por eso, porque, y principalmente los pensamientos que nos llevan a situaciones que ya vivimos, que nos hace sufrir, ¿no? Y si, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, si alguien te ha hecho un daño, ¿no? En tu adolescencia o até mesmo en tu vida adulta, que te ha hecho sufrir, y tú te quedas con eso en la cabeza todo el tiempo sin lo quitar, ruminando,
Eso te hace sufrir. Lo que has vivido ha pasado, no vuelve más. ¿No? Del pasado tenemos solo que aprender, ¿no? Aprender, Y y dejarlo. ¿No? Y es importante, dentro del proceso, cuando nosotros estamos con pacientes, en el proceso cognitivo, para que él reintegre esa cognición, es importante que podamos perdonar a esa persona, ¿sabe? Porque es como soltar, ¿no? Es como liberar, porque es la forma que nosotros nos libertamos de ese dolor. A veces es incongruente, ¿no? Porque ¿cómo es que voy a perdonar a alguien que me ha hecho daño? Es que muchas veces la persona no es capaz de aceptar esa realidad. Josiane, incluso hay veces que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Sí, ese es un dolor que te duele más profundamente, porque muchas veces no nos perdonamos y sufrimos porque no perdonamos algunas cosas que nosotros hicimos o no hicimos. Y ahí quedamos ahí parada, anclada, como una ancla, ¿no? En ese sitio y no seguimos para ningún lado. Y es importante que podamos perdonar a nosotros mismos y superar lo que sea que nosotros no nos perdonamos. Tenemos que identificar o que ha causado esse não aceitar como somos, ¿no? Y por qué no nos perdonamos determinada atitude que tuvimos, ¿no? Lo importante, yo creo, Josiane, es lanzar ese mensaje que de la depresión se puede salir, aunque estemos muy abajo, porque hay veces que nos vemos en un pozo sin fondo, que tocamos fondo, que no somos capaces de relanzarnos hacia arriba y que sí se puede, ¿no? Que hay asociaciones como Girasol Vida que nos pueden ayudar en estos momentos delicados. Sí, y la mensaje principal que queremos llevar es esa, es que la persona que padece, que sufre de depresión, no está sola, porque es un sentimiento de soledad. La persona que está sufriendo, ella cree que nadie va a entenderla, que nadie vai entender o que ela está sofrendo, o que ela está passando. Nadie vai entender seu dolor. Que adianta falar do que ela sente? E é um pensamento errôneo, porque, como estávamos falando do pensamento, o pensamento nosso está um pouco equivocado por todo, não? Dentro do processo químico do cérebro. Então, a mensagem é essa, que há sim recursos, há profissionais, especialistas para ajudar-te nesse sentido e que tu não estás solo. Hay asociaciones como nosotros, que tenemos profesionales, tenemos colaboradores, que tú puedes buscar nosotros y que nosotros podemos estar acompañándote para que tú salgas. Una vez más, ¿cómo pueden localizar a los grupos Girasol Vida aquí en Manilva? Mira, nosotros tenemos un local ya, ¿no? Pero nosotros tenemos que acondicionarlo porque necesita una reforma, ¿no? Pero de momento, con el tema de la pandemia, nosotros no tenemos un local fixo o físico, pero tenemos las redes sociales, tenemos teléfono vía WhatsApp, que voy a decir ahora, 6909-16510, que puede contactar con nosotros y nosotros podemos te ayudar en lo que sea, ¿no? Tenemos una línea ahora que estamos implantando 24 horas en la página nuestra web que estamos montando, que va a tener un grupo de personas que puede estar viendo y escuchando a las personas que están pasando por determinada situación, que necesita apoyo y principalmente que la escuche, que a veces no hace falta mucho, solamente escuchar. Josiane, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablándonos de este mes que acaba de concluir, de este enero blanco que abre el año y que esperamos que sea una nueva etapa para todas aquellas personas que desgraciadamente están sumidos en ese mundo tan complicado que es la depresión. Muchas gracias a vosotros y que sepa que siempre que puede contar con nosotros y para nosotros es un honor siempre estar aquí hablando del tema. Muchas gracias. Esto no se acaba porque si hemos hablado a nivel psicológico y hemos comentado cómo son las causas de la depresión, hay veces que la depresión no se puede curar solo con ese positivismo, ¿verdad? Con cambiar la actitud. Hay veces que el enfermo necesita un impulso y ese impulso a veces pues lo tiene que dar esos fármacos que se administran durante un tiempo para impulsarlo y luego dejar que esa persona
ya poco a poco vaya siguiendo su camino, tomando conciencia a nivel psicológico de que la depresión tiene cura. En unos instantes vamos a hablar con Helen Nóbrega. Ella trabaja en una multinacional farmacéutica y nos va a hablar precisamente de esos fármacos que se utilizan a día de hoy para tratar la depresión. Bueno, pues ya estamos con Helen Nóbrega y vamos a hablar precisamente de la importancia de la farmacoterapia en la enfermedad depresiva. Ella trabaja para una multinacional farmacéutica y está, por supuesto, plenamente capacitada para hablarnos de este asunto. Helen, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana. Tenemos que decir que Helen forma parte también del grupo Girasol Vida. Sí. Y por eso está aquí con nosotros, para tratar de ayudar y dar una explicación pues, para esas personas que se están viendo reflejadas quizá en esta entrevista. Sí. Lo primero que vamos a hablar es de que la depresión en realidad es una enfermedad crónica. Exactamente, es una enfermedad crónica y ella va mucho más que sería, la persona piensa que solamente la tristeza, no, va mucho más que está triste, ¿no? Y eso afecta que sería su día a día normal. Muchas veces la persona no consigue hacer las actividades que antes hacía, y afecta su día a día. ¿Qué provoca precisamente esta depresión? Porque si antes hablábamos con Josiane que puede provocarla diferentes aspectos de la vida cotidiana, pero también es verdad que tenemos unos neurotransmisores en nuestro cerebro y eso también puede provocarlos. Eso. Mira, tenemos que observar los síntomas que esa persona puede tener, ¿no? Como hablé al principio, pues esa persona puede tener que sería la tristeza, ¿no? La persona también va a presentar que sería insomnio, la persona va a presentar angustia, va a presentar miedo, ella va a tener falta de concentración, cosas que ella hacía en su cotidiano, ella ya no consigue hacerlo, ¿no? Ella tenía ganas de salir y hoy ya no tiene ganas de salir, encontrar con los amigos que a ella le encantaba, a esa persona le encantaba. ¿Es como una pérdida de la felicidad? Sí, como una pérdida de la felicidad, ¿no? Y otra cosa también, aumento de peso o pérdida de peso. La persona también come mucho o come poco, ya son como extremos, ¿no? O duerme mucho o duerme poco, la persona ya despierta que sería cansada, ¿sabes? Ya como agotada. Entonces son esos síntomas que la persona tiene que observar, además de síntomas físicos como dolores, también la persona siente. Entonces son esas cosas que una persona tiene que observar y dice que si tiene más de 2 de esos síntomas por 2 semanas, ya tiene que buscar que sería una ayuda profesional. Y muchas veces pensamos que es solamente la tristeza y no lo es así. Vale, y a nivel de nuestro cerebro, ¿cómo funciona la depresión? Mira, pues funciona, los neurotransmisores, ellos dejan que sería ellos disminuyen. Por ejemplo, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, ellos disminuyen y es eso que funciona. Por eso que la depresión, tenemos que estar muy conscientes que la depresión es una enfermedad. O sea, nadie quiere tener depresión, ninguna persona quiere tener depresión, ¿no? Entonces, es una disminución que sería de los neurotransmisores. Eso es importante porque además cuando tenemos la disminución, por ejemplo, de la serotonina, hay una serie de fármacos que son recaptadores de este neurotransmisor que lo que hace es elevar, o mejor dicho, no elevar, sino utilizar mejor esa serotonina para dar impulso a nuestra energía. La serotonina, como he dicho antes, es uno de los neurotransmisores responsables de nuestra felicidad. Sí, exactamente. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, para una consulta con un psiquiatra, él le hace muchas preguntas porque él quiere justamente intentar identificar cuál neurotransmisor que está ahí con déficit, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, la serotonina, ahí va a pasar que sería un medicamento pues para recaptación, ¿no?, de la serotonina. Puede ser, por ejemplo, una disminución de la serotonina juntamente con noradrenalina, otros con dopamina. Entonces cada paciente va a tener que sería su historia, ¿no? Y cada paciente, su historia clínica, y cada paciente
pues va a tener una medicación de acuerdo con que está diciendo ahí a su médico. Helen, vamos a hablar un poquito qué son los antidepresivos en sí, cómo funcionan, por qué se administran tanto hoy día. Bueno, pues hoy en día se administra tanto porque las personas en la verdad están con depresión, ¿no? Todo lo que hemos pasado, ¿no? Generó que sería una ansiedad en muchas personas, tanto en niños como en jóvenes, adultos y hasta mayores. Entonces, esa ansiedad muchas veces cuando ella no es tratada, lleva que sería a una depresión. ¿No? Y esa depresión también cuando no es tratada adecuadamente, porque eso también tiene que ser adecuadamente, con un médico que sepa tratar que sería esa depresión, puede generar que sería un suicidio. Entonces es eso que no queremos llegar. Entonces cuando una persona tiene ahí esos síntomas, que ve que está con ansiedad, que ve que está con la depresión, pues tiene que buscar ahí ayuda médica, ¿no? Como hablamos, tenemos pues la recaptación de serotoninas, que hay algunos medicamentos como fluoxetina, sertralina. Tenemos también que serían los duales, que hoy también está siendo muy utilizado, que sería la venlafaxina, desvenlafaxina, ¿no? Y tenemos una serie que sería de medicamentos. Y eso, claro, el médico tiene que hacer un historial clínico para saber qué tipo de medicamento va a dar que sería para esa persona. Lo ideal no es que lo haga un médico de cabecera, sino que esto lo haga un psiquiatra, ¿no? En mi punto de vista, yo creo que el paciente tiene que ir a buscar una ayuda psiquiátrica, porque yo creo que es el médico que está más adecuado, que sabe más manejar que sería la dosis adecuada para ese paciente. Porque tiene que ver que ese paciente él no va a utilizar que sería solamente, en algunas ocasiones, un antidepresivo. Puede ser asociado también un ansiolítico, como otras medicaciones, ¿no? Y por ejemplo, los ansiolíticos, algunos médicos pues tienen como, no sé si puede decir como miedo, pero no utiliza que sería a lo mejor la cantidad adecuada para ese paciente. El psiquiatra no, él va a utilizar la cantidad adecuada, va a manejar de una forma correctamente y también va a retirar de una forma correctamente, porque algunas personas pues tienen miedo porque causa una dependencia, pero tenemos que confiar en nuestro médico porque él está capacitado y sabe lo que está haciendo. Entonces él va a poner que sería la dosis correcta y el momento cierto él va a quitar también. Lo que no podemos hacer nunca y jamás es interrumpir y de golpe el tratamiento. Helen, tú que trabajas en la industria farmacológica, ¿crees que se abusa en exceso quizá de este tipo de medicamentos? Sí, hay un abuso, creo que es uno de los medicamentos más consumidos aquí en España, ¿no? Sería los ansiolíticos y yo veo sí que es un abuso. Si tú preguntas, mucha gente hoy está tomando un ansiolítico y además por todo lo que ha pasado. Por un lado no es malo porque por lo menos esa persona está siendo tratada, pero también tenemos que ver otras alternativas para esa persona poder salir de ese medicamento. Y ahí es donde vamos ahora, porque hay otro tipo de tratamientos. Hay tratamientos alternativos, hay tratamientos psicológicos, como ya nos comentaba Josiane, y de eso quiero que hablemos ahora, Helen. Sí, los tratamientos alternativos pues podría ser la terapia con psicólogo, que ayuda muchísimo. La persona tiene que también tener una alimentación más sana, ¿no? Porque algunos alimentos también producen que sería, ¿no? Esos neurotransmisores. Y también ejercicio físico ayuda mucho a ese paciente. Y yo sé que es muy difícil, ¿no? Para ese paciente que está hoy con una depresión, tener que hacer un ejercicio, porque esa persona ya está con una baja autoestima. Algunos ya están con aumento de peso, no, cuando se mira en el espejo no se ve ya normal, no se reconoce. Y ahí tener que salir de la cama, de la habitación, para hacer un deporte es muy difícil. Hay gente incluso que le genera pánico salir a la calle. Eso, exactamente, pero tiene que intentar. Y esos pacientes pues, que tienen pánico, tienen que buscar una ayuda con un psicólogo. Con un psicólogo porque él va a intentar, va a hacer las terapias para él no tener más que sería eso. Y una cosa también importante es tener en cuenta que cuando empezamos con un tratamiento farmacológico, desde que comenzamos el tratamiento hasta que ese tratamiento empieza a tener efecto, debe pasar un tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Qué sucede? Para empezar, que sería, por ejemplo, un antidepresivo,
él va a empezar, que sería a hacer efecto con 2 semanas, algunos con 4 hasta 6 semanas. Entonces ese paciente él tiene que tener paciencia porque él está ahí tomando una medicación y para él no está teniendo ningún efecto. Entonces tarda un poquito, pero o sea, va a surgir efecto ahí para el paciente. Él tiene solamente que tener paciencia. Y es muy importante que la familia que esté cerca también esté alerta, porque hay medicamentos cuyos efectos colaterales pueden inducir incluso al suicidio de las personas, ¿no? Sí, o sea, cuando un médico decide que sería hacer esa terapia con el paciente, es una decisión que es en conjunto, él esclarece todo para el paciente y algunas situaciones tiene que hablar con la familia. O sea, porque va a ser como si fuera un tratamiento con todo el mundo, porque todo el mundo tiene que comprender lo que está sucediendo con ese paciente. ¿Sabe? Entonces es importante la familia saber lo que sucede. Claro. Hay familias que piensan que cuando una persona tiene depresión lo único que está tratando es de llamar la atención, ¿no es cierto? No, no es cierto. Es una enfermedad que hablamos, o sea, que es la falta de neurotransmisores. Vale. ¿Cuáles son los efectos adversos que nos encontramos con esa medicación? Mira, hace con que los pacientes muchas veces no tengan la adhesión al tratamiento. ¿Por qué? Los antidepresivos tardan que sería 2 semanas, 4, para empezar que sería surgir un efecto. Pero los eventos adversos ya a principio ya surgen, ¿no? Entonces los principales son boca seca, ¿no? A la persona se queda irritada, tiene constipación, tiene mareos, tiene dolor de cabeza, la persona tiene taquicardia, aumento de peso, baja la libido, entonces hace con que algunos pacientes dejen el tratamiento y no tenga ahí la adhesión. Es muy importante tener en cuenta que estos efectos adversos van desapareciendo poco a poco. Exactamente, los efectos adversos desaparecen poco a poco, luego a lo mejor con la primera semana, como mucho 2 semanas. Algunos permanecen, pero ya no es tan como tipo la irritabilidad, la boca seca, ellos ya pueden ir disminuyendo con el tiempo. Hay cosas que son muy importantes, pero sobre todo hay unas recomendaciones que tú nos has hecho, que es que jamás una persona debe medicarse por sí misma. Exactamente. Que nunca debemos mezclar la medicación con el alcohol, por ejemplo. Exacto. Que no debemos aumentar o disminuir las dosis. Y por supuesto, y prioritario, como decías hace un momento, nunca interrumpir el tratamiento de golpe. Nunca. No podemos interrumpir un tratamiento de golpe porque dentro de unos días o algunas semanas, ese paciente puede tener una recaída. Además, las recaídas suelen ser fuertes porque tenemos que tener en cuenta, y en esto vamos a ser claros, muchos de estos medicamentos son una especie de droga. Y cuando interrumpimos una droga, aunque sea legal en este caso, y por causa farmacéutica, lo que provocamos es un síndrome de abstinencia. Sí. La benzodiazepina, por ejemplo, Exacto. provoca un enormes síntomas dentro de ese síndrome de abstinencia. Exacto. No es recomendable para nada. No es recomendado quitar de golpe porque el médico tiene que ir quitando poco a poco para ese paciente. Y como hablé, el médico sabe lo que va a hacer. Entonces solamente el médico que va a decir cuándo va a iniciar el tratamiento y cuándo va a terminar el tratamiento. Y nunca podemos, por ejemplo, porque mi amiga está contenta y feliz porque está tomando un antidepresivo, yo también lo quiero y lo voy a tomar. ¿No? Los antidepresivos no son aquellos medicamentos que yo tomo a ligera, tipo, como un dolor de cabeza, yo tomo un medicamento. No, los antidepresivos no funcionan así hasta porque hemos dicho que para iniciar son como 2 semanas. Su efecto. ¿Cuánto tiempo suele durar un tratamiento depresivo para la depresión? Pues un paciente que ha tenido, por ejemplo, su primer episodio de depresión, es más o menos en torno de 1 año, 2 años. Estoy hablando en general porque cada paciente es diferente, ¿no? Pero hay aquellos pacientes que toman la medicación pues por toda la vida, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos una depresión leve, moderada y grave. Entonces, los pacientes que toman la medicación por toda la vida, eso no quiere decir que él no tiene éxito, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Cada paciente es un paciente. Cada paciente es diferente, los síntomas son distintos y hay que tratarle pues, de la manera que su enfermedad lo requiera, ¿no? Eso. Y otra cosa es que, por ejemplo, un paciente que tiene hoy una depresión,
A lo mejor está dado de alta, no está más con la enfermedad, no tiene más, ha tenido una remisión de síntomas, pero ese paciente dentro de unos años, él puede volver a tener una depresión. Porque actualmente no podemos hablar de que la depresión tenga cura. Nosotros hablamos, por ejemplo, que la depresión, el paciente tiene una remisión total de los síntomas. Cuando le pase todo el tratamiento correcto, él vuelve a tener calidad de vida. Él puede volver a su normalidad como era antes. Y hizo que los medicamentos, las terapias que proporciona para ese paciente, para que él pueda volver a su normalidad. Deduzco de todo lo que he escuchado entre Josiane y lo que nos has contado tú, que quizá lo más apropiado sea la combinación de ambas terapias para tratar este tipo de enfermedad, ¿no? Sí. Y tener un grupo de apoyo también es importante, ¿no? Es hablar con las personas. Lo que queremos, por ejemplo, es quitar que sería el tabú de la depresión, porque muchas personas tienen depresión y no pueden hablar porque hace con que otras personas no van a comprender. Entonces lo que queremos es poder hacer algo que eso sea algo natural. Es una enfermedad como cualquier otra. Antiguamente nosotros no podíamos hablar de cáncer, que era Sí, ¿no? es verdad, no se podía. No, y hoy ya es normal. Entonces lo que queremos es eso, que la persona que tenga depresión, ella pueda ir a su médico y no tener vergüenza y hablar y poder hablar con las personas para que las personas puedan entender su comportamiento, porque mucha gente no comprende. Claro. Entonces es eso que queremos. Sí, hay mucha gente que no entiende que nos metemos en la cama, que no tenemos ganas de movernos y piensan que es que la persona es una vaga, ¿no? Exactamente. Lo que quiero decir es que la depresión, pues eso, es una enfermedad, ¿no? La depresión no es que la persona tenga falta de amor o que tenga falta de Dios. No es porque la persona es una persona que tiene pereza, que es una persona que es vaga. No es una persona que no quiere hacer las cosas porque no quiere, ¿no? La depresión es una enfermedad como cualquier otra enfermedad y una persona que tiene depresión, ella no quiere tener depresión, ella quiere salir de allí y necesita de ayuda, ¿no? Y la ayuda pues es esa, buscar un médico, un profesional, buscar una terapia, buscar terapias alternativas, intentar hacer actividad física y tener un grupo de apoyo que pueda comprender lo que está pasando con ella. ¿Qué opinas de las terapias, por ejemplo, basadas, por ejemplo, en la meditación, que es verdad que se está utilizando mucho en los casos, sobre todo de ansiedad? Sí, lo veo muy bien para eso. La meditación, la yoga, todo lo que va a hacer que el paciente se sienta bien es válido. Si en el pasado él hacía yoga y le gustaba, pues intentar volver a hacer yoga, ¿no? Si él le gustaba pues caminar, ir a la playa, pues intentar volver a hacerlo. O sea, que él puede volver a tener la calidad de vida que él tenía antes. Eso es muy importante. Y hay otra cosa que hacen los pacientes con depresión o con ansiedad, y es querer hacerlo todo al mismo tiempo. Y una de las recomendaciones de los psicólogos es una cosa cada vez, ¿no? Exacto, una cosa a cada vez, ¿no? Porque eso genera más ansiedad para ese paciente. Le tiene que dar como sería una pausa e intentar hacer las cosas poco a poco, ¿no? Disminuir un poco el ritmo. Y evitar la frustración, que es muy importante. Y evitar las frustraciones, sí. Pues Helen, muchísimas gracias por habernos acompañado y por hacernos entender a nivel farmacológico cómo funciona nuestro cerebro con esta medicación, que la medicación no tiene por qué ser siempre para toda la vida, Sí. que no debemos abusar de ella, Sí. que debemos seguir los consejos médicos y que una combinación de diferentes tratamientos siempre es beneficioso para esta enfermedad. Exacto. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hoy hemos querido hablar de este enero blanco y también, por supuesto, de la depresión. Y es que, como saben, las enfermedades mentales cada vez nos afectan más, quizás por ese ritmo frenético que llevamos a veces. Quizás ha llegado el momento de parar un poco, reflexionar y pensar que tenemos que mirar por nosotros mismos. En otro momento volveremos a tratar con Girasol Vida el tema de las enfermedades mentales. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.